Ahí estamos. Hola, hola, buenas tardes. Las espero por aquí. Hola, Tami, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Eri. Hola, Sol. Buenas tardes. Bien, vamos a ir dejando esto por aquí. Vamos a ir preparando mis hojitas. Hola, Vivi. Bien, gracias. ¿Ustedes cómo andan, chiquis? Por suerte, bien. Todavía cuerda, o al menos eso creo. Al menos todavía no me vinieron a buscar. eh, Tratando de hacerse cada vez más difícil esto del aislamiento y de no ver a nadie, de no salir, y de no ver el sol, ni los pajaritos. Pero bueno, estamos bien. ¿Ustedes cómo están? Cuéntenme mientras vamos esperando que lleguen sus compañeras. Tengo 7 conectadas. Eri, decime vos cuántas personas tenemos que esperar. Si quieren contarme así brevemente cómo están llevando lo del aislamiento, cómo les está yendo con su segundo año, ¿no? Porque es bastante peculiar la experiencia que les ha tocado, la experiencia del rol observador. Sé que es bastante peculiar el modo en el que lo están pudiendo hacer. Así que si me quieren contar así, muy cortito, mientras esperamos que lleguen las demás. Porque justamente aparte el tema de hoy es el tema del malestar en la cultura, relacionado con las drogas y las adicciones, pero bueno, esto del malestar, ¿no? Hoy hay instalado un malestar muy, muy importante. Gracias, Marcela, muchas gracias. Eh, un malestar generalizado, ¿no? Y ahora vamos a ver qué diría Freud de todo esto. Somos 10, me dice. Tami me dice que tienen que dar una clase. ¡Wow! ¿Algunos tips para darnos? Que estudien. Hola, Elizabeth. Que investiguen bien de lo que van a hablar, que no se queden solo con un apunte o con un autor, ¿no? Que busquen varias fuentes sobre el mismo tema y que se armen ustedes su propio esquema sobre cómo lo quieren exponer, sea el tema que sea. Si ustedes tratan de repetir lo que dice alguien, no van a poder. Pero si ustedes lo pueden pensar, después sale solo lo que estuvieron trabajando. Pero tienen que trabajar, leerlo mucho, leer sobre ese tema de varias personas distintas. Yo tengo ya 20 años de experiencia y sigo tomando mis apuntes y viendo qué les puedo agregar, ¿no? Antes de las clases, ¿sí? La semana previa ya empiezo, por ejemplo, este tema ya lo vengo preparando desde el lunes, pensándolo, buscando ejemplos, ¿no? Como ayornándolo a hoy. Lo conozco al tema, pero esto hace que uno lo tenga fresco y que entonces salgan las cosas más fáciles y mejor. ¿Sí? Pero no lo estudien de memoria, pero sí lean mucho sobre el tema, que les toque, cualquiera que sea. Ese es mi consejo. Capaz que me metí donde no me mandaba y Erika después me reta, pero bueno, fue con amor, Eri, fue desde el cariño. Bien, sigo teniendo 7, Eri, así que yo voy a empezar. O si querés espero un minutito más. Son 2 y 5 tengo yo. Si querés espero un minutito más. eh, y después, de nada, Tami. Y después arranco. Espero un cachito, dale. Tenemos un margencito de tiempo. Mientras entonces me voy a ir tomando un traguito de mi café.
Bien, hay bastante delay por lo que veo. Bueno, gracias, Eri. Bueno, voy a ir empezando, chiquis. Estamos las que estamos. Ahora tengo 8 conectadas. Estarían faltando 2 personas. Lo escucharán después al comienzo. El tema de hoy es las drogas y el malestar en la cultura. Y yo voy a empezar hablando del malestar en la cultura. ¿Sí? Solo para ir a contracorriente del título. Así de jodida. El malestar en la cultura es un ensayo que escribe Freud en el año 1930 y junto con Psicología de las masas y Análisis del yo, es uno de los textos más... gracias, Eri, ahí avisé el grupo, dice. Bueno, igual yo ya arranqué. Y una vez que arranco, no paro más. Es uno de los textos, les decía, junto con Psicología de las masas, Análisis del yo, que es en donde plantea esto de que toda psicología es en definitiva psicología social. Son los 2 textos más importantes en cuanto a lo que es la psicología, ¿sí? De lo social. Después también está, por ejemplo, Tótem y Tabú, que es un texto que habla, pero más antropológico, para explicar ciertos mecanismos psíquicos, se apoya en cuestiones de la antropología. Bueno, son como los 3 en los que aborda algo más de lo social, ¿sí? Y no tanto del psiquismo individual. El tema principal de esta obra, del malestar en la cultura, es el antagonismo que existe entre las exigencias pulsionales, ¿sí?, propias del sujeto, y las restricciones culturales de ahí afuera, ¿no? Del mundo de ahí afuera. Lo que él va a plantear es que para poder unificarnos, para poder armar grupos humanos, ¿sí?, la cultura es ese conjunto de normas que se organiza para, de alguna manera, ponerle algún freno, poder restringir el despliegue y la satisfacción, ¿sí?, de las pulsiones sexuales y agresivas. Si no, esto sería un caos, es un caos igual. Pero bueno, sería mucho peor de lo que es si no hubiera cierto orden social al cual nosotros nos atenemos, ¿sí? Ahora, desde este lugar, como la cultura, por definición, desde esto que dice Freud, es algo que tiene que ver con la restricción, con la imposición sobre el sujeto de ciertas cuestiones, entonces la cultura es fuente de insatisfacción y sufrimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá es donde empieza esa lucha entre lo que yo quiero y lo que puedo y lo que pensando en el bebé. El nene chiquito que quiere algo y mamá no lo deja y entonces el nene patalea y grita y mamá se pone más firme y le dice que no, hasta que en algún momento o se desmama o el nene se acostumbra a que eso no. ¿Verdad? Entonces ahí hay primeros diques puestos a esa tendencia del ello a quererlo todo, quererlo ya y no aceptar un no por como respuesta. ¿Ok? Entonces, justamente, la cultura tiene esta tendencia a restringir, a imponer límites, y nosotros tenemos lo que Freud llama el anhelo de la felicidad. ¿Sí? Lo que nos mueve es el anhelo de ser felices, la ilusión de la felicidad, dice. ¿Sí? Es el anhelo de experimentar placer absoluto, permanente. Y esto, por más que uno sepa que es muy utópico, lo cierto es que todos en el fondo deseamos esto. Nos cuesta reconocerlo, porque cualquiera podría decir, soy refantasiadora. Sí, lo soy. ¿No? Decir, ay, bueno, cómo me gustaría vivir en una isla desierta donde no exista nadie más que Chayanne y yo, cosa que no le quede otra más que fijarse en mí. Que no haya nadie más y que yo diga, bueno, corazón, hay que reproducirse, ¿no? Y que no haya enfermedad y que no haya muerte y que no pase nada más. Que sea eso, el paraíso, ¿no? Uno sabe que eso es irreal y que es inalcanzable, pero el hecho de fantasearlo de por sí es placentero. Ahora después vamos a ver que hay una autora que también habla de esto, ¿no? Del placer de desear. El deseo por sí mismo cuando lo satisfacemos es placentero, pero también hay un cierto placer en desear aquello que no tengo, ¿no? En fantasear con aquello que no tengo, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con el principio de placer. ¿Se acuerdan? El principio de placer, esto lo vieron el año pasado, que rige al ello, que rige
el psiquismo desde que nacemos, ¿sí? Fabi, no sé si te saludé, te puse me gusta ahí, pero no sé si te saludé. Hola Fabi, Tami se me ríe, seguramente por el ejemplo de Chayanne. Estas tendencias no, no son realizables. ¿Por qué? Porque la realidad se opone. Al principio de placer se le opone la realidad. Esto que decíamos de chiquitito. El nene quiere y la madre dice, no, eso no, ahí no, no, no te hagas pie en la pelela, anda a hacer no te hagas pie en el pañal, anda a hacer a la pelela, ¿no? Deja el chupete, ¿no? Todas estas cosas que al nene le dan placer y que uno de a poco le va restringiendo y el nene quiere comer y enchastrarse todo con la comida y lo dejamos las primeras 2 o 3 veces para sacar la fotito y después ya nos desesperamos y recordamos que esa ropa la tenemos que lavar nosotras y entonces ya empezamos con el no, no te ensucies, come con el tenedor, deja que te da mamá, ¿no? Para tratar de evitar tanto enchastre, total la foto con el bebé enchastrado ya la tenemos. Entonces, todas estas cosas que el ello quiere van a empezar a verse prohibidas o limitadas por una realidad que se le impone. Entonces, esta realidad que se nos impone, dice Freud, tiene 3 fuentes de sufrimiento. Hay 3 fuentes de sufrimiento insalvables para el ser humano. 3 fuentes de sufrimiento que no podemos evitar, ¿sí? Que van a tener que ver, uno, con la decadencia del cuerpo, con el cuerpo físico, ¿sí? La enfermedad, la decadencia y la muerte. No lo podemos evitar y además de esto somos el único animal sobre la Tierra que sabe que se puede enfermar y que se puede morir. Por eso tenemos cementerios y tenemos hospitales, ¿no? Porque son nuestro modo de resguardarnos de la certeza de que nos vamos a enfermar y que nos vamos a morir. Entonces, por eso les decía hoy, esto tiene que ver un poco con el contexto, ¿no? Todo este malestar que está ahí afuera, más allá de las restricciones, a, como algunos lo quieran pensar, las restricciones a la libertad o el tener que estar en casa para cuidarnos, no importa cómo lo quieran pensar o desde qué lugar cada uno lo quiera vivenciar. Digo, el malestar está además de porque nos vemos impedidos de hacer un montón de cosas, esto nos genera esta insatisfacción de querer y no poder, también está instalado por el temor y la angustia de que existe un virus, que no importa, digo, las teorías conspiranoicas, que si lo crearon los japoneses, los chinos, los yanquis, los norteamericanos, los rusos o los extraterrestres. No importa, hay un virus y la gente se está muriendo. Entonces, es como que esto está muy patente hoy. Si bien todos sabemos siempre que nos podemos enfermar y nos podemos morir, hoy es como que esto está muy instalado, esta fuente de sufrimiento, que es la vulnerabilidad del cuerpo físico, ¿sí? Lo vulnerable que es nuestro ser orgánico. Esto por un lado. La otra fuente de sufrimiento es la naturaleza y las fuerzas incontrolables de la naturaleza. De vuelta, ayer veía un huracán que en toda la zona del Caribe, la costa de Estados Unidos, los incendios en estas provincias, que más allá de que uno pueda decir que son intencionales, el incendio tal vez no es natural, pero uno está esperando que por favor llueva y no llueve, ¿no? Y amenaza con que va a llover y no llueve, y entonces esto también es incontrolable y el fuego, una vez, por más que haya sido intencional, una vez que se desbocó, se desbocó. Todas estas cuestiones que suceden a nivel de lo natural que tampoco podemos controlar, ¿sí? Que son un peligro en sí mismas para nosotros, para nuestro ecosistema, para nuestra integridad física también. Porque, a ver, hoy, por ejemplo, tenemos los medios para poder saber si va a haber viento fuerte, si va a venir un huracán. Digo, en la costa de Estados Unidos ya estaban preparados para recibir al huracán, ¿está bien? Pero esto no quita que el huracán llega y arrasa con todo igual. Digo, podemos saber que viene, pero no podemos evitar que venga, ¿no? Entonces, en este punto, la naturaleza y estas fuerzas de la naturaleza que no podemos controlar también son fuentes de sufrimiento. ¿Bien? Y la tercera fuente de sufrimiento, esta la conocemos de taquito todos, ¿sí? La experimentamos todos los días, es el sufrimiento proveniente de las relaciones con los demás. Dice Freud, la más dolorosa. Y dice, les leo, textual, cito a Freud.
Nunca nos hallamos tan a merced del sufrimiento que cuando amamos. Nunca somos tan desamparadamente infelices que cuando hemos perdido al objeto amado, ¿no? Y esto cualquiera que lo haya experimentado lo sabe. Digo, estar con alguien siempre implica saber o temer perderlo, ¿sí? Lo que sea, ¿eh? Una amiga, la posibilidad de perder a los padres, la posibilidad de perder a los hermanos, a los hermanos, a los amigos, a los hijos, a las parejas, ¿sí? Esto está siempre presente y esta es una fuente de sufrimiento casi insobornable, implacable, y entonces para poder evitar esta fuente de sufrimiento, vamos a recurrir a lo que Freud llamó los quitapenas, ¿sí? Porque a ver, ¿qué pasa? Frente a estas fuentes de sufrimiento, el ser humano renuncia al principio de placer, dice Freud, y de alguna manera se acomoda al principio de realidad. O sea, ya no buscamos tanto ser felices como buscamos evitar el sufrimiento. No es lo mismo evitar el sufrimiento que buscar ser felices, ¿sí? Esto creo que una vez lo habíamos hablado, ¿no? ¿Voy hacia algo o huyo de algo? Bueno, por lo general, nuestras vidas neuróticas comunes están orientadas en huir del sufrimiento y no tanto en la búsqueda del placer, ¿sí? Porque estamos acomodados al principio de realidad, o sea, es dentro de esto que la realidad me permite tratar de estar lo mejor posible. Él sería el famoso, bueno, esto es lo que hay. No será Chayanne, pero, ¿no? Y hay una letra lo que venga. Ok, bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay. No, este es el principio de realidad. ¿Está bien? Que no me escuche mi marido decir estas cosas, por favor. Entonces nunca le cuenten si alguna vez lo conocen, ¿saben? Bien, sigo. El acceso a la cultura entonces va a implicar, decía Freud, renunciar a estos impulsos, a lo que verdaderamente quiero, a mi anhelo de felicidad permanente para acomodarme a lo que hay, ¿sí? Porque es lo único que podemos hacer si queremos pertenecer a la cultura, si queremos ser parte de esa realidad. Entonces, como tenemos que renunciar al principio de placer para acomodarnos al principio de realidad, esta renuncia, este costo que tiene el ser parte, el pertenecer, ¿sí? Tami se me ríe, se le caen las lagrimitas de risa el emoji. Bien, es recurrir, les decía, Freud llama los quitapenas. ¿Cuáles son los quitapenas? En principio, todas aquellas experiencias culturales o fenómenos culturales que nos permiten la posibilidad de la sublimación. ¿Se acuerdan lo que era la sublimación? Que era convertir un impulso que podía ser o implicar algún peligro para el yo, convertirlo en algo socialmente aceptable. Por ejemplo, no sé, en lugar de andar por el mundo matando gente, golpeando gente, me convierto en boxeador y entonces arriba del ring puedo pegarle al que quiero, ¿sí? Los quitapenas, Sol, quitapenas. O no puedo andar matando y descuartizando gente y entonces me convierto en cirujano, ¿está bien? O como desde chiquito mamá me enseñó que no tengo que andar desnudo por ahí, que no tengo que mostrarme, y esto piénsenlo los nenes, que a los nenes les encanta venir a sorprendernos con su desnudez y mostrarnos sus cositas, ¿no? Entonces, claro, los artistas, acá justo también lo está diciendo, los artistas subliman esta necesidad de ser mirados, de ser vistos, este impulso que tiene que ver con la pulsión sexual, y entonces se transforman en artistas, en actores, cantantes, ¿no? Y se exponen, en el mejor de los casos con ropa, y algunos realmente se exponen desde algún tipo de desnudo artístico, y entonces ahí está permitido, socialmente está aceptado y el yo no corre peligro. Pasa cuando uno se separa de un sujeto tóxico. Eh, no sé a qué te referís, o sea, qué parte de lo que yo estaba diciendo te referís con esto, Marce. Capaz que con esto de es lo que hay. No me acuerdo. No sé qué dije. Ya no sé ni lo que digo, chicos. Bien, si me querés ahí comentar para que simplemente entienda el comentario.
Entonces, ¿cuáles son los espacios de sublimación? El arte, la religión, la cultura, la ciencia. ¿Sí? Por estos lugares podemos sublimar y en realidad la cultura es nuestra forma de sublimar impulsos, instintos. Bien, la neurosis es otro modo de enfrentarnos a estas fuentes de sufrimiento, ¿no? Es otro quitapenas. Te dirán, ¿cómo la neurosis? Y la neurosis es la enfermedad. Sí, pero acuérdense que Freud decía que el síntoma, igual que el sueño, ¿sí?, era un sustituto de la satisfacción pulsional que había sido reprimida. Era la representación de la satisfacción del deseo. Y justamente se presenta como síntoma porque es una formación de compromiso con el ello, pero con el yo. Pero de cualquier manera, en la neurosis lo que hay es un repliegue en la fantasía. El neurótico fantasea. Esto que hacía yo hoy, ¿no? Ay, qué lindo sería en una isla con Chayanne. Y bueno, y fantaseo, fantaseo, y yo sé que eso no se va a cumplir nunca, pero no importa, ¿no? Eso es lo que me conformo con un helado. Sí, no, no solo te conformas con un helado, Marcela, a veces es mejor un helado, es menos tóxico, menos dañino un helado. Entonces, en la neurosis lo que hay es el refugio en la fantasía, dicen, ¿no? Fantasear, deambular por la imaginación, satisfaciendo deseos que no voy a satisfacer de otra manera, pero que en ese solo imaginarme ya nos permite un poco de alivio de la tensión, ¿sí? Un poco de alivio de ese sufrimiento. Y el tercer quitapenas, que es el de que vamos a hablar hoy, es la intoxicación, los tóxicos, ¿sí?, que proveen, dice Freud, una experiencia inmediata de placer, placer físico, ¿sí?, desde la sensación, ¿está bien? Y además proveen una experiencia de lo que él llama una inflación del yo, ¿no? Un sentimiento de omnipotencia. Nosotros por lo general, después de que pasamos los 2 o 3 añitos, ya comprendimos que el mundo no se acomoda a nuestros deseos, que no somos omnipotentes, que no lo podemos todo, lo aprendemos bastante temprano en la vida. Y después nos vamos sintiendo así de chiquititos habitualmente, sabiendo que las fuerzas de la afuera son más fuertes que nosotros. ¿Está bien? Esto lo aprendemos a cachetazo limpio nomás. ¿Bien? Cuando uno está intoxicado por alguna sustancia, sea drogas, alcohol, por ejemplo, yo con drogas no he experimentado jamás, pero por ejemplo sí sé lo que es estar borracho. Cuando tenía 14, 15 años, hacía terribles desastres con eso. Y uno se siente que puede con todo, ¿no? Vos estás, o ve, si no piensen en un borracho, si nunca tuvieron la sensación de estar borrachas, que no, no les creo, pero vamos a suponer que sí, que cree que se puede comer el mundo, que no se puede ni mantener parado, pero se quiere boxear con 8, ¿no? Con 8 rugbyers aparte, se quiere boxear y no se puede mantener parado y va y los prepotea igual, ¿no? Eh, porque hay una inflación del ego, hay una sensación de omnipotencia, de que en este estado puedo todo. Entonces la intoxicación, dice Freud, es uno de los quitapenas más efectivos porque provoca esta doble satisfacción. Por un lado, la sensación del placer físico y por el otro, esta sensación de omnipotencia, de inflación del yo, que es satisfactoria. ¿Sí? Entonces, cuando se trabaja con adictos, podemos tratar de pensar las adicciones, ¿no? Total, dice acá también. Podemos pensar las adicciones y estas distintas estrategias para evitar el dolor, ¿no? Desde esta perspectiva. Y pensar si la adicción responde a este malestar provocado, ¿sí?, por cierto dolor. Ahora, cuando hablamos de adicciones no hablamos de la respuesta a un dolor orgánico. A ver, hay muchas personas tratadas con ciertos analgésicos, con ciertos opiáceos, personas aquejadas con algún cáncer muy doloroso, que no se convierten en adictas. Sí es cierto que hay un cierto proceso de acostumbramiento orgánico, pero no se vuelven adictas. ¿Sí? No hay una adicción. El dolor del adicto es otro dolor y tiene que ver con un dolor psíquico y tiene que ver con un dolor proveniente de esta tercer fuente de sufrimiento que es las relaciones con el otro. ¿Sí? Digo, hay dos, Freud decía que frente al dolor
el sufrimiento provocado por las relaciones con otro, uno podía recurrir a esto, a la intoxicación como quitapena, pero también se recurría al aislamiento. Digo, un modo de evitar sufrir por mis relaciones con los otros es no tener relaciones con los otros. Cortar el vínculo con el afuera, el repliegue narcisista, ¿no? Esto de, bueno, yo me arreglo solo, me satisfago solo, no lo necesito, si no necesito a nadie y entonces no sufro por nadie, ¿no? Aunque también sepamos que esto es mentira, que no es así, que nadie puede no necesitar nunca a nadie de nada, pero existe esta idea del aislamiento de, ¿no? En cuántas veces hemos dicho, no sé si un vínculo para no llevarlo solo las personas, se me muere una mascota y uno dice, no voy a tener más nunca un perro, a las 3 semanas me regalaron un cachorro y estoy chocha, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque es un, si yo no me relaciono con otra mascota, es lo mascota u hombre, lo mismo, qué feo comentario. Bueno, si yo no me relaciono, si no tengo otra mascota, si no tengo otro cachorro, y entonces no voy a volver a pasar por este dolor tan intenso de perder a mi cachorro o a mi mascota. ¿Está bien? Entonces, este es el aislamiento. Corto el vínculo, si no tengo relaciones, entonces no voy a sufrir por esas relaciones. Fíjense que hablamos de intoxicación y de aislamiento, las dos características centrales de la persona adicta. ¿Está bien? Ahora, antes de pasar a lo que sigue, ¿alguna pregunta hasta acá? Mientras me tomo un sorbito de mi café que se me debe estar helando acá. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Yo sé que es un tema complejo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más llevadero que se pueda. Elizabeth se ríe, supongo que lo de la mascota y el muchacho. Bueno, chicas, sale, me fluye el feminismo. Nada, pero yo los quiero a los hombres. Yo los quiero mucho, de verdad. Los hombres que he tenido en mi vida han sido maravillosos todos, excepto un par, pero no han arruinado la imagen que tengo de los demás. Eh, el adicto tapa el dolor con sustancias. Sí, podríamos decir que sí, Marce. Podríamos decir que intenta tapar el dolor. Ahora vamos a ver que es más complejo que intentar tapar el dolor. Intenta tapar otra cosa, que es lo que provoca dolor. Ahora vamos a llegar a eso. Por eso, antes de pasar ahí, quería ver si hasta acá estamos claros con esto de cuáles son las fuentes de sufrimiento, cuáles son los quitapenas, ¿sí? Y cómo aparece la intoxicación y el aislamiento como característicos, como estrategias características frente al dolor provocado por las relaciones con los otros. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Bien, entonces, ¿por qué la relación con el otro siempre es dolorosa o provoca dolor? Porque relacionarme con alguien implica necesariamente relacionarme con la posibilidad de perderlo, ¿no? Digo, hace un juego de palabras. Estar en presencia de alguien implica relacionarme con su ausencia. ¿Qué hago yo cuando ese otro no está? ¿Qué hago yo con mi deseo? Vamos a llevarlo al campo del psicoanálisis. ¿Qué hago con mi deseo cuando el otro no está? Esto es lo que le pasa al bebé, ¿sí? El bebé quiere leche, tiene mamá, le da la teta, y el bebé desea el pecho, además de querer la leche. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto lo hablamos, creo, en algún momento. Después lo vuelvo a profundizar. Entonces, ¿qué pasa cuando esa teta no está? ¿Qué pasa con qué hace ese bebé cuando esa teta no está? Bueno, en principio va a intentar el aislamiento, va a intentar chupetearse el dedo, recurrir a algún medio que él tenga para ofrecerse esa satisfacción por sí solito, ¿sí? Sin necesitar que venga mamá con el pecho. ¿Está bien? Pero bueno, en algún momento el hambre va a volver a aparecer y va a volver a necesitar también la leche. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si ese otro no viene ahí en ese momento? El bebé cae en un estado de vacío, de angustia, porque a ver, nosotros podemos decir tengo un hambre que me muero, pero sabemos que no nos vamos a morir. ¿Sí? A no ser que pasemos 5, 6, 7, qué sé yo, no sé cuántos días puede aguantar una persona sin comer, sé que muchos días. ¿Sí? No podemos aguantar tanto sin beber, pero sí sin comer. Entonces digo, uno puede decir tengo un hambre que me muero, pero no se va a morir y lo sabe.
Es simbólico lo que está diciendo. ¿Sí? Tiene que ver con la representación neurótica. Somos capaces de imaginarnos que nos vamos a morir si no comemos, pero sabemos que no nos vamos a morir. ¿Está bien? Pero el bebé no. El bebé tiene la experiencia real y concreta de que se va a morir. Yo no sé si alguna vez ustedes tuvieron hambre, sí, mucha hambre, de no haber comido mucho durante mucho tiempo. Uno empieza a sentir un dolor en el estómago, ¿no? Y empieza, y ese dolor se va haciendo intenso, empieza a aparecer otro tipo de malestar físico, que es la falta de energía del cuerpo. A mí, por ejemplo, cuando tengo hambre me empieza a doler la cabeza. Entonces, todo este conjunto de sensaciones yo las puedo nombrar, puedo saber que es hambre, voy, abro la heladera y me clavo lo primero que encuentre ahí adentro. ¿Tá? Y así estoy, así me va por la vida. El bebé no puede hacer nada, el bebé solo puede sentir todo eso que es muy molesto, que le provoca mucho malestar y sentir que si no aparece enseguida ese objeto que en ese momento está deseando y necesitando, se va a morir. ¿Sí? Esta es la angustia de desamparo, la angustia de que ese objeto que yo necesito no esté ahí cuando lo necesito y entonces yo tengo todo este malestar y me voy a morir. ¿Sí? Esto cuando Melanie Klein decía que el bebé siente que está siendo atacado, ¿no? Que está sometido a fuerzas que lo van a aniquilar, porque él ni siquiera sabe que eso que está sintiendo no viene del mundo de afuera, sino que viene de adentro. Él no puede distinguir si es una sensación propia, si viene de afuera, ¿no? Entonces, para el bebé es un caos el inicio de la vida, por eso es fundamental, cuando me hablaba Winnicott, la madre suficientemente buena, que pueda evitar en lo posible estas experiencias de malestar tan intensas, en donde aparezca tan intensamente la angustia de desamparo. ¿Ok? Entonces, lo que sucede cuando el nene intenta retraerse sobre sí mismo, chuparse el dedo para no desear el pecho, lo que intenta es justamente esto, evitar tener que depender de la disponibilidad del objeto. ¿Sí? Lo que pasa es que, pobrecito, del dedo no sale leche. Si del dedo saliera leche, ahí está, ya estamos hechos porque no necesitaría más nada y le alcanzaría con eso. ¿Sí? Entonces, lo que el adicto intenta hacer, ¿qué dice Sol? Ah, una semana que se puede aguantar sin comer. Qué suerte los que pueden aguantar sin comer una semana. Yo no puedo ni una hora. Bien, cuando el nene hace esto, les decía del chupeteo, lo que intenta es evitar depender del otro. Bien, el adicto intenta hacer lo mismo. El adicto, por eso le decía hoy a Marcela, no es tanto lo que trata de tapar el dolor, trata de tapar la falta, trata de tapar la ausencia del otro, ¿sí? Colocando ahí un objeto siempre disponible, ¿sí? Trata de evitar tener que esperar que el objeto de mi deseo venga, ¿sí? Por un objeto que esté siempre disponible, que además es un objeto que nunca diga que no, ¿no es cierto? Un objeto siempre disponible, no caprichoso. Están en pleno destete, me dice Elizabeth con el nene. Te la regalo, mija. Te la regalo. Es una época muy difícil, para los chicos es muy difícil. Hay que hacerlo del mejor modo posible, con el mejor amor, ¿no? Porque realmente es una pérdida importante para, para ellos. Sí. Tienen que hacer un duelo interesante con el destete. Bien, sí, había entendido igual que era destete, Eli. Bueno, entonces, lo que va a hacer, decía Piera Blagnier, decía, es una psicoanalista, y ella decía esto que yo les comentaba hoy, de que hay mucho placer en esto del fantaseo, ¿sí? Hay mucho satisfacción en fantaseo. No importa que yo sepa que no va a pasar, ¿sí? Hay mucho placer en el solo desear, ¿no? Si no, piénsenlo, a ver, si no lo hicieron, se perdieron lo mejor del helado. A mí me gusta el helado medio derretidito, ¿no? Cuando ya está medio blandenga, a mí me encanta. Entonces, ¿qué hago a veces? Lo sirvo y espero. Y espero que se vaya derritiendo, ¿no? Y ese rato que estoy esperando que se vaya derritiendo y le voy dando alguna cucharadita, pero despacito, como para darle tiempo a que vaya ablandando, esa espera en el deseo de comer lo que quiero comer, que es el helado,
es muy placentera en sí misma. ¿Sí? Digo, llévenlo al terreno de lo sexual. Es muy placentero todo lo previo al momento de el clímax sexual o del orgasmo. ¿Sí? Y cuando uno más tarda en llegar ahí, como que es más placentero, ¿no? Porque hay mucho placer en el solo desear, dice Pierre Olagnier. Se dice Olagnier, pues francés se escribe Aulagnier. Después lo tienen escrito en el texto igual. Pero también, dice ella, en el fondo, todos deseamos no desear más. ¿No? Ahora, no desear más es la muerte, es morirse, es la pulsión de muerte, es tánatos. ¿Sí? Esto de no desear más es totalmente tanático, porque para no desear más tengo que estar muerto. Alguna vez habrán dicho o habrán escuchado a alguien que ha dicho, después de que le haya pasado algo bueno, ah, ya está, estoy hecho, me puedo morir. Me puedo morir ahora, ¿no? Me puedo morir ya o me puedo morir mañana. Yo suelo decir me puedo morir mañana, o sea, siempre hay algo más que puedo llegar a querer, ¿no? Yo lo bato y le pongo nueces, me dice Marcela al helado. Uy, qué rico. Bueno, ahora empezamos a intercambiar recetas de cómo preparar mejor el helado y sonamos, se nos va la clase el caracho. Pero lo voy a probar, Marce. Sí, estoy hecho. Si estoy hecho, si ya no hay más nada que pueda desear, entonces me muero. Este es el punto. Entonces, lo que el adicto busca de alguna manera es no desear más nada o desear solo una cosa. Y no se puede desear solo una cosa, porque el deseo por sí mismo, por definición, no tiene una cosa fija. ¿Se acuerdan que la diferencia entre deseo y pulsión tenía que ver con esto? Entre deseo y pulsión, perdón, entre deseo y necesidad tenía que ver con esto. El deseo no tiene un objeto fijo, la necesidad sí, digo, cuando tengo hambre, ¿no? Voy a terminar el cafecito, chicas, pues se me pone helado. Mientras, si quieren hacerme alguna preguntita hasta acá, yo sé que ahora se empieza a poner más complejo el tema, pero bueno, vamos a tratar de llevarlo tranqui. Listo, esta lo terminamos. O cuando vas a hacer algo y decís, si me muero feliz. Claro, Tami, tal cual, tal cual. Exactamente. Entonces, volviendo a esto, la diferencia entre deseo y necesidad. La necesidad tiene un objeto. Yo tengo hambre y, como dije hoy, abro la heladera y me clavo lo que haya ahí, lo que sea que haya, lo como. Arroz, huevo, una zanahoria, un tomate, qué sé yo, cualquier cosa, voy y como. Ahora hay otros días que tengo hambre y digo, ay, tengo hambre. Y mi marido me dice, ¿tenés una ensaladita? Y no, no, ensaladita no. No, no quiero ensalada. Entonces me dice, pero entonces no tenés hambre. Mi mamá también me decía lo mismo. Si no comes lo que hay en la heladera, porque no tenés hambre. Mi vieja sabía. Y no, y es verdad, uno no tenía hambre ahí. Uno lo que tiene es ganas de comer algo en particular. No sé, una hamburguesa de McDonald's, los canelones de la abuela, eh, o la milanesa a la napolitana. Dios mío. ¿No? Uno quiere comer algo en particular. Cuando uno quiere comer algo en particular es deseo. Cuando uno comería lo que sea, es necesidad. Esto aplica para comidas y para tipos también. Eh, entonces, vuelvo al teórico. El deseo se apoya en la necesidad, dice Freud. Nosotros primero tenemos necesidad de leche, dijimos hoy viene mamá, nos da la teta y a partir de ahí se instala esto del deseo del pecho, que está más allá de la satisfacción de saciar el hambre. Tiene que ver con ese plus de placer que se obtiene por el contacto con la piel del otro, el chupeteo, el olor de mamá, el sonido de su corazón, el sonido de su voz, la mirada. Todo ese conjunto de sensaciones, ¿sí? Que envuelven al acto de ser alimentado. Entonces, la necesidad se sacia con el alimento, ¿sí? Pero el deseo no se realiza nunca. El deseo siempre queda un resto sin satisfacer, un resto sin realizar. ¿Qué es lo que nos mueve y nos impulsa a seguir buscando algo que nos satisfaga completamente, que no lo vamos a encontrar nunca? ¿Está bien? Por suerte. Porque en el momento en el que lo encontremos, listo, estoy hecho, me puedo morir. De vuelta me instalo en Tánatos.
Que en realidad es lo que dice Freud, ¿no? Que el eros es la pulsión de vida, esto que siempre está buscando más, pero que al final de la vida se termina imponiendo tánatos con esto del no desear más nada y nos morimos. Básicamente Freud lo dice así en un libro muy extenso que tiene un montón de vericuetos para pensar, pero en esencia la idea es esta, que al final la pulsión de muerte gana. ¿Está bien? Pero mientras tanto la pulsión de vida se va imponiendo, nos va haciendo buscar siempre algo más. El objeto del deseo del ser humano es un objeto errante, dice Freud. Yo les di sexualidad a ustedes, creo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de esto? Lo hablamos. En el animal, el instinto, hay un objeto fijo. En cambio, nosotros, ese objeto tiene que ser construido, tiene que ser encontrado, y cuando lo encuentro me doy cuenta que no es eso lo que quiero. Nunca es. Siempre quiero algo más. Si yo un día tuviera la suerte de poder estar en una playa con Chayanne en Zunga, ¿sí? Tal vez en ese mismo instante diría, ay, pero también me gustaba el de Aquaman. O capaz que en ese mismo instante diga, ay, pero yo extraño a mi marido, ¿no? Podría pasar, qué sé yo, no lo sabe. ¿Por qué? Porque el mismo instante que el deseo se está realizando, uno ahí mismo se da cuenta que eso no es lo que desea. Eso no es lo que uno desea. Me matan tus ejemplos con la comida, dice Sol. Eh, eso no. Yo me terminé de pedir una hamburguesa, he pedido ya, y cuando llega la hamburguesa estoy comiendo, digo, ah, pero mañana voy a encargar esos canelones que vi de la roticería. No, yo a veces me paso una hora, chicas, en la aplicación de pedido ya buscando a ver en dónde pido, porque todo lo que veo quiero. Pero no puedo pedir tantas cosas porque no voy a comer tantas cosas en un solo día, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque siempre queda este resto de deseo, este resto de lo no satisfecho. Este es el camino normal, ¿está bien? El adicto no soporta este camino normal, no soporta tener que buscar el objeto de su deseo, no soporta tener que ir en su búsqueda, no soporta que cuando llega y lo encuentra nunca es, no soporta que siempre quede este resto de insatisfacción, ¿no? Entonces lo que hace es construir un objeto para su deseo. En lugar de buscar un objeto para su deseo cada vez, es construir un objeto para su deseo y entonces tapa al deseo con un objeto fijo. Ahora, si el deseo tiene un objeto fijo, no es deseo, es necesidad. O sea, el adicto hace el camino inverso. En lugar de que de la necesidad se apoye ahí la pulsión para llegar al deseo, el adicto, como no soporta la falta y no soporta la frustración de no obtener aquello que se desea nunca, lo que hace es obturar la falta con un objeto e instalar un objeto fijo para su deseo. Entonces el deseo ya no es más deseo, necesidad. Se convierte en una pseudo necesidad, la sustancia, cualquiera sea el alcohol, la droga o lo que sea, se convierte en una pseudo necesidad que es tan vital como el alimento, la bebida, el aire, dormir. Y otras cuestiones que tienen que ver con lo biológico, lo orgánico, que sabemos que son necesidades reales. Esto es importante tenerlo en cuenta si uno va a trabajar con adictos. Dos cosas son importantes tener en cuenta cuando uno trabaja con adictos. La primera, principal y fundamental, es no convencernos y saber de que no es una cuestión de voluntad, ¿no? Porque pareciera, digo, pero esto pasa con todas las enfermedades mentales, pero con las adicciones es con lo que más se ve, ¿no? Digo, uno está deprimido y te viene la gente y te dice, bueno, pero dale, levantate, che, ponele onda, ¿no? Como si cuando uno estuviera engripado pudieran venir a decirte, bueno, che, pero dale, levantate de la cama, no podés estar tan engripado, ¿no? Entonces me siento mal. O sea, la gripe se permite, el malestar, y entonces al revés, te dice, no, pero vos quedate en la cama, yo te traigo tecito, ¿no? Ahora, si un día simplemente estás deprimido, o si estás con una patología que tiene que ver con la depresión, no, dale, che, levantate de la cama, poner un poquito de onda. Y no es una cuestión de voluntad. Bueno, con las adicciones lo mismo. Pareciera que se supone que el adicto consume porque quiere, el adicto, el borracho, ¿no? Consume porque quiere, ¿no? Pues alcanzar a y el tabaquismo, digo, yo que fumo, a veces me dice, a veces aflojaba un poco, ahora estoy fumando menos, pero a veces aflojaba un poco, y vos decís, no es una cuestión de voluntad, y yo sé, y no me quiero justificar con eso, pero yo sé que no es una cuestión de voluntad, que hay algo que convierte a esa sustancia, ¿sí? En algo tan vital como la comida o la bebida, que uno siente que no puede estar sin eso, ¿no? Entonces,
Primero tenemos que tener en cuenta, no es una cuestión de voluntad. No hay un tratamiento moral para hacer. Antes se trabajaba esto, ¿no? En los psiquiátricos era el tratamiento moral, someterlos a duchas de agua fría a ver si así se calmaban y se acostumbraban a comportarse bien a los pobres locos. ¿Está bien? No es un tratamiento moral. Hay un tratamiento a hacer que tiene que ver con el dolor de existir, dice Freud. Bueno, él no habla acá del tratamiento de adicciones porque esto no existía, pero él habla de que la intoxicación es la respuesta al dolor de existir. Entonces el tratamiento a hacer con un adicto justamente pasa por esto, por ver qué otras maneras este adicto va a encontrar o esta persona va a encontrar, para dejar también de etiquetarlos en el adicto, para hacerle frente al dolor de existir, el dolor que todos nosotros le hacemos frente todos los días cuando nos levantamos. ¿Está bien? Cuando yo me levanto a la mañana, después de 5 meses de aislamiento, me levanto y digo, ¡ay, qué lindo un día más! Vamos, que podemos, ¿no? También con esa actitud le estoy haciendo frente al dolor de existir. Cuando uno a veces abre los ojos y tiene unas ganas de quedarse en la cama porque sabe que va a ser un día de merdolaga y de taparse y de no salir de ahí, pero igual se levanta y sale, ¿no? Esto es hacerle frente al dolor de existir. También, con otras estrategias. Bien, entonces, esto por un lado, no es una cuestión de voluntad. Y la otra cuestión, importantísima tener en cuenta que se deriva de esto, es entender que la sustancia para el adicto es tan importante como la comida, el alimento, dormir o respirar. Saber que aunque para nosotros no dependa su vida de eso, de la marihuana, o de la cocaína, o del paco, o del alcohol, o de lo que sea que consuma, para él sí, que él lo vive, y voy a llevarlo de vuelta, siempre fui al ejemplo del bebé y al adicto, porque el adicto tiene un funcionamiento psíquico similar al de un bebé. Voy a esto, el adicto frente a la ausencia de la sustancia, cualquiera sea, lo que experimenta es la misma angustia de desamparo, el mismo temor de ser aniquilado y de morir que el bebé frente a la ausencia de su madre. Es la misma sensación. Y dice, vamos, pero son pibes grandes, ya deberían saber. No, psíquicamente tienen el funcionamiento de un bebé, porque justamente, ahora vamos a tratar de explicar esto, justamente es a ese punto, ¿se acuerdan que Pichón hablaba en el principio de policausalidad que uno regresiona a los puntos disposicionales? Bueno, cuando hay una adicción ya hubo una regresión a algún punto disposicional y se instaló un mecanismo psíquico propio de épocas más primitivas, de formas de funcionamiento psíquica más primitivas. ¿Sí? Entonces, en el adicto estamos en presencia de funcionamiento psíquico de un bebé. Entonces, la ausencia de la sustancia es similar, la vivencia psíquica es similar a la ausencia de mamá. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo la otra vez leía, y ahora, miren, me estoy acordando y me emociona, pero me emociona desde el lado de la angustia, de pensar que hay gente que habla así, y yo sé que no todo el mundo tiene por qué tener los conocimientos que uno tiene, ni estudió, ni nada, pero realmente eh, deseo salir, sí, siempre va a haber miedo. A partir de esto salir va a implicar cierto miedo y vamos a tener que ahí ver de qué manera transamos con el miedo, ¿no? Para poder, entre el deseo y el miedo, cómo nuestro yo tranza para poder salir igual, ¿no? Con todas las medidas y precauciones que haya que tomar. Pero volviendo a lo que estaba diciendo, que ya no me acuerdo qué era. Ah, lo de la que decía que me había agarrado esto como de angustia. Cuando el presidente anunció que a las personas que estaban en la última etapa de recuperación les iban a dar una especie de subsidio o ayuda, ¿no? Para colaborar con la reinserción social, no puede estar de acuerdo o no con lo que son los planes sociales, con lo que son las ayudas del Estado. Digo, no viene al caso si uno está de acuerdo o no con qué hace el Estado con el dinero de que dispone, que es nuestro dinero, básicamente, ¿no? No importa, al margen de esto, lo que a mí me dolía o me provocó mucha angustia de verdad, yo no tengo ningún contacto con personas adictas, digo, no es una temática que a mí me toque de manera cercana, ¿sí? Pero yo leía de adictas de sustancias, o sea, sí tengo situaciones de amigos y personas cercanas con el tema del alcoholismo, pero no de sustancias, ¿no? Y yo leía
frases como les van a dar plata a estos faloperos, ¿no? A estos negros faloperos, porque además pareciera que los únicos drogadictos son los pobres. Los pobres, los negros de la villa son los únicos que se drogan, ¿no? Porque aparece esta asociación, falopero, negro, villa, como si fueran un combo, ¿no? Como si los nenes bien no se drogaran y no estuvieran en los centros. Los centros de recuperación están llenos de nenes bien, porque son los que lo pueden pagar. ¿Está bien? Lamentablemente, los gratuitos son los que están llenos de chicos con menos recursos, pero los centros de recuperación, como la gente, los pagos, están llenos de nenes bien, que no son negritos de la villa, son pibitos del country. ¿Está bien? Pero bueno, volviendo a esto, digo, leer todo este estigma, ¿no? Instalado sobre aquellas personas que consumen, cuando uno sabe estas cosas, es muy doloroso. O al menos a mí me provocaba mucha angustia, porque era decir, no tienen ni idea del sufrimiento que hay detrás de una adicción. No tienen ni idea de cuánto le duele a esa persona vivir. Y que la droga o la sustancia, cualquiera sea, es su modo de evitar eso. Que nosotros tenemos otros recursos o hemos podido construir otras herramientas. Pero que evidentemente esta persona no lo tuvo. Y no lo tuvo desde muy chiquito. Este es el punto. No lo tuvo desde muy chiquito. Porque el tema del aprendizaje, del lidiar con la falta del otro, se aprende en el primer año de vida. ¿Se acuerdan? Si ustedes se acuerdan, yo creo que les di Winnicott, sí, les debo haber dado, sí, yo les di Winnicott con seguridad. Winnicott hablaba de justamente, ¿sí? En el pasaje que Melanie Klein menciona de la posición esquizoparanoide a la posición depresiva, ¿sí? El niño tiene que aprender tres cosas básicas. A lidiar con la ausencia de la madre, o sea, primero tiene que aprender que la madre es un otro, ¿no? Y cuando aprende que la madre es un otro es cuando comprende que si esa madre no está, yo me muero. ¿Bien? Entonces, frente a este darse cuenta, el nene tiene que aprender a lidiar con qué, aprender a qué, a aguantar la ausencia, a soportar la espera entre mi deseo y que mamá venga, ¿sí? Soportar la espera, soportar la frustración de que a veces mamá no está, ¿sí? Y soportar la falta de la madre y propia. O sea, ¿se acuerdan que Winnicott hablaba de esta madre suficientemente buena? Esta madre que deja un resto en donde falla, en donde no satisface completamente. ¿Para qué? Para que justamente ese niño aprenda a lidiar con la falta. Para que ese niño aprenda que no siempre se puede todo y que aprenda a lidiar con eso que no está. ¿Está bien? La retirada materna, exacto, Tami. Esa retirada materna a veces no sucede. A veces, pues yo creo que hablamos de Winnicott, a veces la madre no se ausenta nunca y entonces, si la madre no se ausenta nunca, no hay posibilidad de introyectarla, no hay posibilidad de crear esta imagen interna del otro adentro que me viene a sostener cuando el otro no está. ¿Se acuerdan que esto es lo que decía Winnicott? El niño va a crear, primero en ese espacio transicional, ¿sí? Va a aparecer algo del orden de lo interno, si puesto ahí afuera, en el osito, chupete, lo que sea, que representa a la madre, ¿no? Entonces esto me sostiene cuando mamá no está. Puedo lidiar con la ausencia de mamá porque esto me sostiene. Y ya en algún momento ya no necesitamos más el osito porque está adentro mamá. Entonces puedo lidiar con la ausencia de mamá porque mamá está acá, porque puedo conservar algo de ella acá. La he introyectado. Y todo este movimiento, decía Winnicott, nos permite o nos da la posibilidad del acceso a la representación, al lenguaje y al mundo simbólico. ¿Sí? Esto de, a ver, no está mamá, pero tengo una cadenita, vamos a suponer, cuando ya somos grandes y mamá fallece o lo que sea, y entonces me quedo con la cadenita de mamá, ¿no? Y entonces, bueno, sí, es doloroso, mamá no está, pero uno conserva algo y hay posibilidad de simbolizar en ese algo a la mamá ausente. ¿Sí? Estoy hablando acá ya de la ausencia física real. En el caso del bebé, conserva el osito como modo de simbolizar a la mamá ausente. Esto es lo que planteaba Winnicott. Ahora, ¿qué pasa si esa madre no se ausenta nunca? Esto es una madre psicotizante, decía Winnicott. ¿Por qué? Porque no deja lugar a la falta.
Y si no deja lugar a la falta, no puede aparecer el deseo. Si no hay deseo, no hay sujeto. No hay emergencia psíquica si no hay deseo. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos una de las posibilidades por las cuales el sujeto no puede acceder al nivel de la representación y de lo simbólico. Por eso las personas con esquizofrenia tienen una fijación, o el punto disposicional, como diría Pichón, instalado en este primer periodo de la posición esquizoparanoide, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Son literales. ¿Alguna vez conocieron a una persona con esquizofrenia y trataron de hacerle un chiste? No lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque cuando yo digo que no tienen acceso al lenguaje o a lo simbólico, no es que no saben hablar. O sea, algunos se retrotraen al punto de llegar al mutismo, pero no es esto. Es que no hay acceso al nivel de lo simbólico, de lo representativo del lenguaje, ¿sí? O si yo a un esquizofrénico le llego a decir en chiste, ay, que te voy a matar, el esquizofrénico cree que lo voy a hacer en serio. No puede tomar esto literal. No puede tomar esto metafóricamente, lo toma literal. ¿Sí? Los neuróticos, ya en la posición depresiva, ya después de haber hecho ese pasaje, aunque sufrimos por la falta, nos jode, no la soportamos, no queremos tener que lidiar con la falta, pero ya sabemos que existe, ya de alguna manera aceptamos que estamos castrados, que el otro falta, que al otro le falta, que a mí me falta, y entonces ya podemos nombrar nuestro dolor, lo podemos decir, ¿no? Podemos, esto, a ver, te mataría, y yo sé que no lo voy a matar, pero estoy pudiendo expresar cierta emoción que el otro me está despertando, ¿no? La otra vez, por ejemplo, mi nena divina, yo terminaba de limpiar y cuando terminé de limpiar fui a hacer un pis y cuando volví a hacer pis ya había tirado toda la harina en la cocina. Entonces yo agarré, me paré delante de ella y le digo, ay, mi amor, te voy a matar a besos. Le hago, ¿no? Entonces, en esta posibilidad de representar algo que me estaba pasando adentro, que eran ganas de colgarla, ¿no? Uno puede no llevarlo al acto. Lo simbolizo y no lo llevo al acto. Si no lo puedo simbolizar, lo hago. ¿Sí? Y acá también pasa con las madres. Cuando la madre no puede tramitar su emoción, lo que le está pasando y elaborarla, no la puede nombrar y lo hace. Entonces va, la agarra a la piba, la esparrama por el piso, le tira los pelos, o qué sé yo cuántas cosas he visto que las madres le hacen a sus hijos, que te dan ganas de estrangularlas, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede tramitar lo que le pasa y entonces lo lleva al acto. Igual que el bebé. El bebé no puede tramitar lo que le pasa y le lleva al acto. Siente todo ese malestar que decíamos hoy por el hambre y lo único que puede hacer es llorar. Lo lleva al acto. El adicto también. El adicto no puede tramitar lo que le pasa, no lo puede nombrar porque no accedió al nivel de la representación. Porque o pasó esto de que el otro nunca se ausentó y por lo tanto no me permitió introyectarlo, o el otro nunca estuvo, ¿no? Una madre ausente, una madre distante. Había muchas causas, ¿se acuerdan? No lo voy a traer ahora, pero Winnicott mencionaba un montón de causas que podían provocar esto que él llamaba la deprivación materna, ¿no? Cuando la madre no está o no cumple la función. La madre o no hay nadie que cumple la función. Entonces una madre demasiado lejana tampoco permite introyectarla porque no hay objeto al cual desear. Digo, tampoco aparece el deseo, es pura necesidad. Pues el pibe tiene hambre y la madre lo deja llorar y llorar y llorar y llorar, es pura necesidad, no puede aparecer ahí el deseo. El deseo solo aparece cuando se sacia el hambre. El deseo aparece cuando no hay necesidad. Esto también es importante. Si yo tengo necesidad, no puedo tener deseo. Tengo necesidad. Quiero comer, lo que sea. Una vez que comí, ¿no? Ahí puedo empezar a desear, a decir, ah, pero me hubiese gustado comer tal otra cosa, ¿no? O, ay, quisiera comer. ¿Está bien? Entonces, el adicto está en este medio, en este borde, que es una estructura de borde, se llama, no es ni una estructura psicótica ni una estructura neurótica, es una estructura de borde, porque está justo en este medio en donde está ese pasaje de la esquizo a la depresiva intentando aprender a ver qué hace con la falta. Y bueno, y lo que el adicto aprendió a hacer con la falta fue esto, fue negarla, taparla, ponerle un objeto fijo para que no le falte nunca. ¿Sí? La otra posibilidad es la madre demasiado persecutoria para no poder acceder a este nivel representativo del lenguaje y no poder introyectar. Una madre ya no ausente, sino maltratadora, por ejemplo. Entonces el objeto persecutorio es tan persecutorio justamente
que no permite la introyección del objeto bueno. No hay casi vivencias con el objeto bueno. Entonces no hay introyección de un objeto bueno que me sostenga desde adentro. Son las tres posibilidades, por eso digo, el adicto está lidiando, la persona adicta está lidiando con un dolor que no es de ahora, o sí es de ahora, pero que lo ha llevado a revivir psíquicamente otros dolores no tramitados que tienen que ver con nuestros primeros años de vida y con nuestras primeras relaciones de objeto, con nuestros primeros vínculos con el otro, en donde debería haber podido ser contenido, sostenido y alojado en ese dolor de existir y no fue alojado. Entonces, cuando no hay nadie que nos aloje en ese primer año de vida, frente al dolor de estar existiendo, después a nosotros nos es muy difícil, cuando ya somos más adultos, poder alojar este dolor en nosotros y en los demás. ¿Sí? Digo, solamente puedo alojar el dolor ahora que tengo 40 años porque alguna vez alguien lo alojó por mí, cuando yo no lo podía hacer. Este es el tema. Entonces, la persona adicta no puede alojar su dolor porque nunca nadie se lo alojó. Entonces, acá es en donde, les decía hoy, me agarra estas ganas de salir a prender fuego gente, de verdad. Cuando escucho este tipo de comentarios desde la ignorancia del creer que la persona que se droga lo hace porque le parece bonito y divertido. ¿Sí? Nadie se droga porque sea bonito y divertido. ¿Está bien? Entonces, me fui. Me fui, pero igual cuando ustedes lean después el apunte van a ver que yo dije todo lo que está en el apunte. Lo que pasa es que lo dije un poquito allá, un poquito para allá. Yo acá tengo el apunte y ya fui, vine por todos lados. Esto ya lo dije, esto ya lo dije, ahí está, ya lo dije. Ya lo dije todo. No, me falta, me falta. Hoy les decía esto del pasar al acto, ¿no? Que cuando uno no puede nombrar lo que le pasa, entonces lo lleva al acto. Drogarse o introducir algún tipo de sustancia al cuerpo también tiene que ver con esto de pasar al acto. ¿No? ¿Por qué? Porque no se puede decir. Incluso adicto viene de esto, ¿no? Adicto, lo no dicho. Entonces, a ver, ¿cómo es el proceso normal? El bebé tiene un montón de emociones que no puede nombrar, que no puede decir, porque todavía no tiene acceso al lenguaje y todavía no sabe lo que le pasa. Dijimos, hoy viene la madre y le ordena ese caos de sensaciones que tiene el nene, la madre lo ordena, ¿no? Le empieza a decir, esto lo hemos visto un montón de veces, esto es hambre, esto es sueño, esto es ganas de echar las pelotas, ¿no? Ta, ta, ta. El nene accede en algún momento a la representación de la palabra y entonces en algún momento va a poder empezar a nombrar lo que le pasa, es decir, tengo hambre. Entonces, en lugar de llorar terriblemente, empieza a nombrar lo que le pasa. ¿Sí? A veces lo hace primero con algún tipo de mediador simbólico. Por ejemplo, nena, hasta hace 6 o 7 meses atrás, bueno, hasta el año y medio, más o menos, como cualquier bebé, cada vez que tenía sueño era infumable. ¿No? Vos te enterabas que tenía sueño porque te pasabas media hora escuchándola llorar y la querías hacer dormir y no quería, pero igual ya lloraba y le dabas algo y no lo quería, te lo tiraba. Y después decías, ay Dios, dame paciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque todo ese malestar que uno tiene cuando tiene sueño y quiere dormir, ella lo ponía en acto porque no lo podía nombrar, no me podía decir tengo sueño. ¿Está bien? Después empezó, ella tiene un muñequito, su objeto, y que lo va cambiando, es bastante particular, no es uno solo, no es siempre el mismo, pero ella juega siempre con algún muñeco. Y entonces empezó a venir a decirme, hará cosa de 2 meses más o menos empezó con esto, viene con el muñeco, se me para al lado y me dice, el bebé tiene sueño, o sea, su muñeco tiene sueño. Entonces yo ya entiendo que ella tiene sueño. Pues bueno, me preparo, como lo que tengo que hacer y la hago dormir. Porque ella todavía no puede hacer las acciones necesarias para dormirse. O sea, ella ahora ya aprendió a proyectar su malestar ahí. Y entonces no necesita llevarlo al acto. No necesita ponerse infumable, gracias al cielo. ¿Está bien? Lo puede nombrar. Lo puede primero proyectar y después nombrarlo en el muñeco. Probablemente en poco tiempo, si llegamos, que sea antes de diciembre, les cuento, ella va a poder empezar a decirme, yo tengo sueño, porque está construyendo ese yo. ¿Sí? Y en más tiempo, tal vez cuando ustedes estén por terminar tercero, ella ya sea capaz de ir a acostarse en su cunita y dormirse, en su camita y dormirse. ¿Está bien? Es un proceso que va desde el pasaje al acto
al aprender a nombrarlo, ¿sí? Por medio de ciertos mediadores simbólicos. Primero el muñeco en este caso, después solamente la palabra, para después poder realizar las acciones necesarias para aliviar ese malestar. Ese sería el proceso normal con todo, con el sueño, lo traigo con el sueño, pues es el ejemplo que tengo fresco, pero con el hambre, con todo. ¿Está bien? El adicto no puede hacer esto porque el adicto está instalado en el lugar en el que todavía no haya palabra, o sea que es solo acto. ¿Sí? Solo acto y solo sensación. Por eso el tóxico, ¿se acuerdan que yo dije que Freud decía que el tóxico era lo más efectivo? Porque otorgaba la vivencia inmediata del placer, ¿no? Entonces, como el adicto funciona, la persona adicta funciona con el al modo de funcionamiento psíquico de un bebé, es pura sensación, todo pasa por la sensación. Entonces no importa si de verdad no soy feliz, alcanza con tener una sensación placentera en el cuerpo. ¿Está bien? Y además es puro acto, por eso son capaces de cualquier cosa por conseguir la sustancia. Primero porque consideran que de eso depende su vida. Esto es así. El bebé no lo puede hacer porque es bebé, pero el adicto sí puede salir a matar para obtener aquello que considera que si no lo obtiene se va a morir. Porque es tu vida o la mía. Cuando uno dice, te matan para comprar falopa. No, estas formas despectivas que detesto cuando escucho a la gente hablar así. ¿Sí? No, no, es que él siente que si no hace eso se muere él. Este es el punto. ¿Sí? No estoy defendiendo para nada a las personas que delinquen. Estoy simplemente hablando del adicto que sale a delinquir para conseguir su sustancia. ¿Sí? Y tampoco lo estoy justificando. Tiene que ir preso y a recuperación y todo. Como corresponde, si es que tuviéramos instituciones como la gente para poder realmente recuperarlos, ¿no? Eso es otro tema. ¿Está bien? Entonces, lleva al acto el impulso. O sea, cuando el adicto está consumiendo, esto, la primera vez que lo pensé me largué a llorar, si lo hago ahora les pido por favor que me tengan paciencia. Cuando el adicto consume, cuando se está metiendo lo que sea en su nariz, es lo mismo que el bebé llorando. Digo, lo que está haciendo es poniendo en acto su malestar. ¿Sí? Es esto. Es un niño, un bebé llorando porque su mamá, la que debería estar ahí, no está. ¿Se entiende? Entonces siente que lo único que puede hacer para evitar ese dolor de la ausencia de ese que debería estar y no está, es esto. ¿Sí? O sea, es el grito. El consumo del adicto es el grito del bebé. Bien. Entonces, la hora. ¿Qué pasa con esto? Vamos a trasladarlo ahora al malestar en nuestra cultura y qué nos pasa a nosotros con las adicciones. Porque todo el tiempo hemos estado hablando del adicto, el otro, el que consume cierto tipo de sustancia, ¿no? Pero la verdad es que todos nosotros consumimos todo el tiempo algo para evitar sentir la falta. Todo el tiempo lo hacemos. Hay una cultura que nos impone la obligatoriedad, ¿no? De llenar todas las faltas con algo. De llenar. El otro día tenía que empezar a dar un teórico, este también, sí. Y antes de empezar, bueno, faltaba que llegara gente y la coordinadora me había dicho si podía esperar un minutito porque habían terminado tarde el aula taller. Entonces, claro, a ver, se me hacía eterno un minuto adelante de la pantalla esperando simplemente que llegara gente. Entonces, como siempre, empecé a hablar boludeces, ustedes ya me conocen. Empecé a decir, y hasta que me di cuenta que lo que estaba haciendo era llenar el espacio de la falta. ¿No? Y ahí mismo se los comuniqué, le dije esto que está pasando tiene que ver con el teórico, ¿no? Llenar todos los espacios con algo para no enfrentarnos a la ausencia del otro, a la ausencia del objeto. ¿Por qué? Porque pareciera que no sabemos qué hacer en ausencia del otro. No sabemos qué hacer con nosotros cuando el otro no está. ¿Qué hago con mi deseo si el otro no está? Digo, en la infancia uno aprende a hacer algo con su deseo cuando el otro no está. El nene aprende a representar, a simbolizar y con esto adquiere la capacidad de acceder al lenguaje, porque en ausencia de su madre logra generar un movimiento psíquico que tiene que ver con la imaginación, que tiene que ver con poder fantasearla, que tiene que ver con poder visualizarla, ¿no? ¿Está bien?
Entonces, la idea es justamente dejar los espacios de falta para que uno aprenda a desarrollar ciertos mecanismos que me permitan ver qué hago yo con mi deseo cuando el otro no está para satisfacer. Entonces, ¿qué pasó cuando se decretó la cuarentena obligatoria? Cada vez se pone de mal humor porque no tiene mate, Marcela es de las mías, ¿no? Y no debería ser así. Digo, ¿qué está tapando el mate? Porque no es que me pongo de mal humor cuando no hay mate. Yo te la tiro, Marce, vos después trabajarlo en terapia. Es que el mate tapa nuestro mal humor permanente. Y digo nuestro porque me incluyo en esto. No es que el mal humor aparece porque no hay mate, es al revés. El mate está ahí para evitarnos el malestar, para evitarnos ese mal humor que no queremos experimentar, porque no queremos ir a indagar de dónde viene. Bien, te la dejé ahí picando, vos después arreglate con eso, llévalo a terapia, o charlado con el mate, no sé, pero es esto. Cuando uno tiene este tipo de expresiones, yo me pongo de mal humor si no tomo café, dice gente, ¿no? Bueno, no es que te pones de mal humor porque no está el café, es al revés. Ese café está para que vos no te pongas de mal humor. Lo usás como sustituto, como algo que te obtura ahí una emoción con la que no querés tramitar, con la que no querés encontrarte. Bien, sigo. Ya te veo el operativo que vas a tener, Eri. Sigo porque no termino. Entonces, volviendo a esto de la cuarentena, cuando empezó la cuarentena, ¿por qué se saturaron todas las redes? Pues nos dijeron no te podés encontrar con el otro. ¡Uf! Y sonamos. Fue un salir a ver de qué manera, dónde lo encuentro, cómo lo reemplazo al otro, ¿no? La ausencia de mi mamá, sí. Estás en terapia, bien, a trabajarlo, a seguir trabajando en terapia. Digo, para que cuando me falte el mate no me ponga en mal humor. Y pueda tomar otra cosa o hacer otra cosa, o simplemente permitirme estar de mal humor y saber que es normal estar triste o estar angustiado o estar de mal humor y que es parte del estar vivo. ¿Sí? Entonces, nos dijeron que no podíamos estar con el otro, vuelvo al ejemplo de la cuarentena, y salimos desesperados a buscarlo por el WhatsApp, con los GIFs, con los videos, con el Facebook. Yo me instalé, está bien que yo aparte tenía que buscar algo para poder continuar con las clases, pero 800, pregúntenle a Erika después, 800 aplicaciones les mandaba en el grupo de la escuela, podemos probar esta, ¿no? Instalaba y desinstalaba aplicaciones en el celular, como una especie de compulsión de asegurarme que el otro iba a estar, que el otro no me iba a faltar. ¿No? Porque detrás de la cuarentena estaba, ¿y si el otro no está, qué hago conmigo? ¿Qué hago ahora conmigo? Si no tengo esos espacios en los que habitualmente obturaba la falta. ¿No? Y entonces, lo mismo sucede con Netflix. Eri, me tomo 5 minutitos más, por favor. Lo mismo sucede con Netflix, siempre les doy este ejemplo. Yo antes miraba Topacio, María la del Barrio, ¿no? Y llegaba el viernes y el capítulo terminaba en el que justo estaban ahí por darse el beso, el galán y la pordiosera, o el galán y la cieguita, ¿no? Y había que esperar. Y había que esperar hasta el lunes, ¿no? Y en ese esperar hasta el lunes había espacio para imaginar, para pensar, para poder, a ver, mínimamente cómo me gustaría a mí que continuara, ¿no? Yo fantaseaba con que era la pordiosera, ¿no? Bueno, jugaba a esto y entonces podía imaginarme cómo continuaba esa escena. Había una puesta en acción de ciertos mecanismos psíquicos que me permitían, ¿sí?, soportar esa espera entre el viernes y el lunes. ¿Está bien? Ahora, lo que sucede es que, ahí voy con eso que dijiste, Tami, sí, ahora después vamos a cerrar con eso. Es que yo, por ejemplo, en las vacaciones de invierno vi 4 series, hacia el hilo, una atrás de la otra y un capítulo atrás del otro, ¿no? Te empiezan los créditos y ¡pum! Siguiente. Empiezan los créditos, segundo capítulo, ¡pum! Siguiente. Y no hay tiempo de elaborar nada, y no hay tiempo de espera entre un capítulo y el otro, y no hay tiempo de ningún acto psíquico mientras estamos viendo Netflix. Si ustedes me preguntan si yo pude elaborar algo de esas 4 o 5 series que vi en las vacaciones de invierno a modo de compulsivo, no. No, puedo decir si me gustaron, no me gustaron, si fue linda, si fue fea. Alguna cosa que me quedó, que a veces hasta los uso después los ejemplos de las clases, pero nada. ¿Por qué? Pues fue como, a ver,
como un fondo blanco. No sé cómo se hace un fondo blanco, a mí me contaron, yo nunca hice, ¿no? Pero a ver, uno lo toma todo de un tirón y ni le sentís el gusto a la cerveza. Dicen, me contaron. Pasa y nada más. Bueno, con las series, las maratones de series de Netflix hacemos lo mismo, es como un fondo blanco de una serie, en donde simplemente lo que hicimos fue pasar el tiempo, ¿no? Y no permitirnos esos espacios de espera. Yo creo que una vez les había dicho que a veces le digo a mi marido, déjale, la nena mira, no sé, alguna de esas series para nenes en Netflix, no sé, Charlie, Plin Plin o lo que sea. Digo, déjale los créditos, que pase, que espere a que llegue el próximo. O sea, no se va a morir. Pero después me doy cuenta que yo también, yo lo hago. No lo hago cuando ella está mirando. Cuando ella está mirando, yo los créditos los dejo. Pero claro, ¿por qué? Porque no soy yo la que tiene que esperar, es ella. Entonces acá, ella tiene que aprender a esperar. Pero después me doy cuenta que cuando yo mire Anne, es hermosa, se las recomiendo, mírenla si no la miraron, qué preciosa. Eh, no me esperé los créditos, ¿eh? La única vez que dejé un capítulo y el otro, los créditos fue porque tenían que ir a hacer pis. Entonces, mientras pasaban los créditos, yo fui a hacer pis. ¿Está bien? Pero no, no esperé que pasaran. Para que mientras pasaban los créditos, al menos tratar de registrar qué me había pasado a mí con ese capítulo. Entonces, tenemos una cultura que obtura la falta. Y acá es la pregunta, y después voy con esto que preguntabas también y ya cerramos. Eh, ¿La adicción es un problema de un individuo aislado o tenemos una cultura que genera subjetividades adictas? Porque entonces acá ya no estamos hablando del consumo de sustancias. Estamos hablando de la imposibilidad que tenemos de tramitar la falta, de soportar la frustración y el dolor de existir, de soportar el malestar de la cultura, el malestar que impone la cultura. Entonces hemos creado una cultura que nos llena de elementos para evitar justamente la percepción o la vivencia de lo vacío. Y acá esto que decía Tami, dice, la existencia del otro asegura tu existencia. Claro que sí, que la existencia del otro asegura mi existencia. ¿Está bien? Es lo que le pasa al bebé, ¿sí? El bebé, frente a la ausencia de la madre, comprende que él se muere, ¿sí? Porque no solo no hay quien lo alimente, no hay quien lo mire, no hay quien le asegure que existe. ¿Está bien? Ahora, lo que sucede es que cuando uno tiene un acceso al nivel simbólico, el otro está acá adentro, entonces yo sigo existiendo aunque el otro no esté, aunque no esté físicamente. A ver, ¿por qué podemos seguir haciendo nosotros los grupos por Zoom? Porque hay una internalización del otro en donde si no lo veo, el otro sigue estando, porque sigue estando acá adentro. O sea, mi existencia está asegurada porque hay un núcleo yoico que ha internalizado a todos esos otros que me han dado existencia, los testigos válidos que decía Moffat. ¿Sí? Esos testigos válidos que son los que dan cuenta de mi existencia. ¿Sí? Y no hace falta que estén ahí afuera. ¿Bien? Porque están acá adentro. En el caso del adicto, como no ha podido introyectar, ¿sí? Lo que necesita también es asegurarse una identidad. Y a veces esto que yo les dije hoy, empezar a hablar de la persona y no del adicto, ¿no? Y después seguir hablando del adicto. ¿Por qué? Porque a veces adicto es la única identidad posible. Porque el único vínculo real y lo único aquello que le da existencia, es decir, que le permite experimentar sensaciones a nivel de lo físico en su cuerpo, es la droga o la sustancia, cualquiera sea. Entonces, si la sustancia es lo único que me permite experimentar como existiendo, entonces adicto es la única posibilidad de identidad. Justamente lo que hay que trabajar ahí con las personas con adicción es esto, ¿no? Es poder primero armar una estructura que le permita sostenerse en ausencia del objeto. Después, que esa estructura le permita también hacer frente a la falta del objeto, aceptar la falta del objeto, aceptar la frustración y por último conformar una nueva identidad en torno a estos movimientos que haya podido hacer, básicamente por ahí. Me pasó al mirarla, no la vi, Sol, no la vi, pero bueno, esto digo, nos pasa a todos, esto de pasar como fondo blanco una serie y realmente creo que es muy poco lo que nos pueda quedar, ¿no? De esto. Yo a veces me pregunto, yo hoy mencioné dos novelas, ya terminó Eri, Topacio y María del Barrio. Bueno, puede decir que son dos novelas pedorras,
Pero a ver, a todas las que estamos acá más grandecitas nos han marcado, ¿no? Las novelas La extraña dama, ¿no? Y siguen estando presentes en nuestro psiquismo, en nuestro recuerdo, ¿no? Porque algo han marcado, alguna etapa de nuestra vida. Yo no sé si de acá a 20 años me voy a acordar que en un fin de semana vi Ana. La verdad que no lo sé. No sé si ha marcado algo. Pasó, pasó como pasa un tren. ¿Se entiende? Este es el punto. Este es el punto del no poder elaborar y el no darnos tiempo a la elaboración, a la falta, a la espera, ¿no? A la incertidumbre de cómo va a seguir. ¿Bien? Bueno, chiquis, estamos en horas pasadísimas. Les mando un abrazo. Si tienen alguna pregunta, me la dejan en comentarios. Cuando pueda respondo. Y ahora, en cuanto termine la transmisión, Pasión de Gavilanes. Ay, cómo van a acordarme de esos gavilanes. Ahora, en cuanto termine me acordé de otra, Café con aroma de mujer. Cuando termine la transmisión, les voy a subir el material la sección de archivos. Bien, les dejo un beso, que tengan buen grupo y bueno, a laburar con todo esto. ¿Sí? Un abrazo, chiquis, nos estamos viendo.